Cada consola de videojuegos es única, ya sea retro o actual. Siempre habrá un nuevo mundo por explorar en algún videojuego de estas consolas. Por eso en esta ocasión hablaré de las consolas de videojuegos que aún vale la pena tener en esta época. Cabe decir que tendré en cuenta consolas pasadas y consolas portátiles, no tomaré en cuenta consolas actuales. Sin más por agregar, comenzamos con este gran video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, que ya comenzamos XDD. Una consola que sin duda vale la pena tener es la Nintendo Wii. Te preguntarás por qué. Pues claro está que por el catálogo de juegos con el que cuenta, dejando de lado su rotundo éxito a la hora de su salida, esta consola tiene un amplio catálogo de juegos. Esta consola te dará muchas horas de diversión tanto en el modo individual como en el modo multijugador. Es capaz de emular varias consolas retro como la NES, Super Nintendo, Nintendo 64 y muchas otras. Aparte cuenta con varios periféricos que mejora la experiencia de juego. Un punto más que tiene a favor y que casi no se habla es el diseño del hardware. Para mí es uno de los mejores diseños de Nintendo, ya que es compacta y muy liviana, en resumen es muy portable. De la Nintendo Wii salieron 3 versiones, siendo la primera versión la mejor de todas, ya que cuenta con puertos especiales para controles y memorias de GameCube. Lo que vuelve aún mejor la emulación de este cubo de Nintendo. Aparte, en esta ya contamos con un sensor de movimiento para el Wiimote, aparte que tiene diferentes tipos de controles, desde el clásico con diseño de control de Super Nintendo hasta el Wiimote y el Nunchuk. El PlayStation Vita fue la consola de Sony que más crítica recibió, llegando incluso a ser un fracaso para Sony. Pero ahora aún vale la pena tenerla. Claro que sí, esta consola tiene un gran potencial, claro que Sony la abandonó por completo y el catálogo de juegos se quedó muy corto, pero aún así contamos con muy buenos títulos. Además, esta consola es muy buena emulando otras consolas de videojuegos. Otra es que también tiene algunos ports de videojuegos. También algo innovador en esa época para la consola fue la pantalla táctil, que si bien no fue tan aprovechada en la PlayStation Vita, sirvió para darle un plus a la consola. Esta consola es excelente para emular otros sistemas de videojuegos. Una consola muy buena que no podía quedar fuera es la PlayStation 2. En mi opinión, esta consola recibió mucho apoyo de Sony, por lo mismo su catálogo de videojuegos es muy amplio, pudiendo incluso reproducir juegos de la Play 1. De esta consola hay 2 versiones, que es la Fat y Slim. Las dos valen mucho la pena, además tiene muy buenos títulos de videojuegos. Algo que me gusta mucho son los controles, ya que, para mí, son la mejor versión que puede existir de estos, llegando a ser muy cómodos e incluso algunos son inalámbricos. Algunas de estas consolas ya pueden ser emuladas en computadora o celular, pero en algunos casos es mejor jugar en la consola original. Claro que Xbox no puede faltar, y en esta ocasión la Xbox 360 sigue siendo una muy buena opción. De esta consola hay varias versiones, claro que la menos recomendada es la versión Fat, que es la primera que salió, no es recomendable por las ya famosas luces rojas que ocurría cuando la consola se sobrecalentaba. Claro que esto fue arreglado en las demás versiones. Esta consola cuenta con muchos juegos muy buenos, pero centrándose un poco más en los de acción. Esta consola es también retrocompatible con la consola anterior, la Xbox clásica. Algo muy bueno son los controles, que para mí son los más cómodos que puede haber. Otra cosa es el Kinect, que es un periférico que funciona como sensor de movimiento para algunos juegos exclusivos de esta modalidad. Este terminó siendo un fracaso. Aún así, la Xbox 360 es una consola que vale mucho la pena, siempre y cuando no sea la versión Fat. Nintendo 3DS fue un fracaso en su salida, pero Nintendo supo cómo mantener a la consola portátil en alto y mejorarla cada vez más.
Nintendo 3DS vale mucho la pena por los títulos exclusivos que tiene, ya que es una gran variedad e incluso es retrocompatible con todo el catálogo de juegos de Nintendo DS. Esta consola tiene varias versiones, algo característico es el 3D, pero también está la versión 2DS que, como su nombre lo indica, no cuenta con la funcionalidad 3D. Dejando de lado todo eso, es una gran opción. Algo que me gusta mucho son los diseños de las diferentes versiones. Es una consola que aprovecha muy bien sus capacidades técnicas y que brinda horas y horas de juegos, siendo más de aventura, plataforma, RPG y muchos más. Además tiene varios ports de videojuegos y también es compatible con una gran variedad de videojuegos retro. Nintendo 3DS es una gran opción sea cual sea la versión. Hay muchas más consolas que aún valen la pena, sin embargo yo considero que estas son las más relevantes. Claro que cada quien tiene su opinión, pero al final de cuentas cada consola de videojuegos cumple con su función, que es entretener y divertir. No olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Nos vemos en un próximo video XDD.